Bienvenidos a Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje, el espacio donde exploramos juntos las tendencias, desafíos e innovaciones de la educación superior. Con cada episodio, le invitamos a reflexionar y encontrar nuevas maneras de aprender y enseñar. Comenzamos. Sean bienvenidos todas y todos a nuestro podcast Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje, creado por el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral CEAP de la Universidad del Rosario, y quien les habla, David Avellaneda. En este podcast invitaremos a expertos en materia de educación superior, quienes compartirán sus experiencias, investigaciones y puntos de vista que aportarán nuevas perspectivas a nuestro quehacer docente. En esta cuarta entrega nos acompaña David González, psicólogo de EOR Emotion, Maribel Ávila, profesional de plataformas virtuales de la DED, Milena Alcocer, asesora de innovación pedagógica, y Clara García, que es jefe CEAP, que compartirán algunos consejos que pueden potenciar a sus estudiantes en este inicio de semestre. Por favor, siéntanse cómodos y nuevamente, bienvenidos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy contamos con los equipos de las áreas centrales que acompañan a nuestros profesores en el fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas, de la interacción con los estudiantes, del uso de tecnologías en sus propuestas pedagógicas. Y nos pareció muy importante poder tener esta conversación, ya que iniciamos semestre, sobre qué es importante que tengamos en cuenta en los primeros días de clase. Muchos profesores llevan mucho tiempo con nosotros y ya tienen interiorizado qué van a hacer en la primera clase, qué les ha funcionado. Otros profesores son nuevos y nos interesa que puedan tener algunas recomendaciones de nuestras áreas centrales que han estado acompañando a los profesores y profesoras, y también esto puede servir para los profesores que ya llevan mucho tiempo con nosotros para tener otras ideas de qué hacer y qué puede ser importante para conectar con nuestros estudiantes en la primera clase. Entonces, contamos, como lo escucharon en la introducción, con nuestro Centro de Enseñanza y Aprendizaje, con nuestro equipo EOR Emotion y con nuestra Dirección de Educación Digital para que hablemos entonces en este episodio sobre qué le recomendamos a nuestras profesoras y profesores. Si les parece, iniciemos con cómo conectar con los estudiantes. David, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que la mejor manera en la que podemos conectar con los estudiantes es crear comunidad. Yo lo resumo como en ese principio. Pienso que es importante el saludo, los instantes antes de clase, disponer desde el comienzo el tema de los acuerdos pedagógicos, como esas normas que nos ayudan un poquito como a garantizar la sana convivencia, el desarrollo de todas las relaciones al interior del aula. Creo que es muy importante que el profesor también tenga presente que no es solamente su titulación académica, su expertise, su conocimiento, el que le da todas las capacidades para estar ahí dirigiéndose a los estudiantes, sino que es fundamentalmente su experiencia como persona y como profesional a través de lo que ha hecho, lo que puede resultar muy provechoso para facilitar el camino de los estudiantes en el buen sentido, para saberlos orientar. Y creo que si él mantiene contacto con el hecho de que antes en algún punto ha sido un estudiante que no tenía el conocimiento, que no tenía la formación, y los desafíos, mantiene contacto también con los desafíos que ha sufrido en el camino, va a ser un gran instructor. Creo que todas sus palabras van a ser de gran resonancia para los estudiantes. David, mencionaste algo que muchos profesores nos preguntan y es, claro, tengo que conocer a los estudiantes. Cuando tengo 15 estudiantes, puedo dedicar parte de mi primera clase a preguntarles su nombre, expectativas sobre el curso. Cuando tengo más de 70 estudiantes, el tema se complica. ¿Qué le aconsejarías a esos profesores que tienen cursos grandes? ¿Cómo llegar a conocer a los estudiantes en esas primeras clases? Yo creo que es fundamental atreverse a jugar, a recuperar el juego dentro de las clases para poder hacer pausas que sean significativas y acercarnos más a los chicos. Te propongo un ejercicio sencillo que yo utilizo mucho. Les pido que hagan grupos rápidamente con relación a algunas preguntas que yo genero. Por ejemplo, ¿cuál es tu estilo de música favorito? ¿En qué localidad de la ciudad vives? O si vives fuera de la ciudad. ¿Eres hermano mayor del medio menor? Preguntas de ese estilo que rápidamente te permiten más o menos mapear qué está pasando
hacen que la gente juegue y juegue en tu espacio de clase y les ayuda un poquito a reconocerse y a conocerse más. Que pues hay mucha investigación que nos muestra que es una buena manera también de prevenir acoso y otros problemas que se pueden dar en el salón de clase, ¿sí? Ya el resto pienso yo que de verdad la magia viene de ese momentito de hablemos después de clase, de tomarnos el tintico, de todo eso que también construye academia que no está dentro de la cátedra o dentro de esas horas de clase en las que yo estoy ahí al frente. Súper. Me quedo con algo importante que dijiste y es construir comunidad. Cada profesor o profesora lo hará a su modo, porque esto también depende como del estilo de cada profesor, pero la idea es eso, construir comunidad con los estudiantes. Milena, vamos a hablar sobre, ya pensé cómo conectar con los estudiantes, ahora qué debería pensar sobre el curso y lo que va a pasar pedagógicamente y cómo expresárselo a los estudiantes. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero que debe hacer es ir a la guía de asignatura. Si es un profesor nuevo, reconocer el formato, qué partes tiene y demás. Y si es un profesor antiguo, retomar la guía de asignatura que tenía en el semestre anterior. Este instrumento, más allá de ser un formato, es un espacio para que el profesor o la profesora pueda hacer la planeación adecuada de su clase. El formato tiene elementos como, por ejemplo, los resultados de aprendizaje esperados que vamos a desarrollar en el curso. Y esto no es tan trivial, no es solamente un ítem, es básicamente quien nos permite conducir el aprendizaje dentro de esa propuesta pedagógica. Es por eso, muchas veces fallamos porque esos RAEs, esos resultados de aprendizaje esperados, no son lo suficientemente claros, son muy amplios o no son tan específicos, y entonces esto es determinante en la dirección que se le da al curso. Por eso yo sí pienso que lo primero que hay que hacer es revisar cuáles son los resultados esperados que queremos desarrollar con los estudiantes, incluso más allá de los contenidos, porque en este formato que tenemos nosotros en la universidad o en el enfoque pedagógico que tenemos en la universidad, pues no estamos pensando en qué temas son los que tenemos que abordar, sino qué competencias, qué habilidades queremos desarrollar en los estudiantes. Entonces, por eso los resultados de aprendizaje esperados son claves. Y además, estos resultados nos permiten identificar las estrategias pedagógicas y la evaluación y las estrategias de evaluación que vamos a utilizar durante. ¿Qué debería pasar una vez yo diseño esa guía de asignatura? ¿Qué esperamos que pase en esas primeras clases con ese instrumento? Bueno, una vez está diseñado, lo primero que hay que hacer es socializarlo en la primera clase. Repito, no es solamente un formato, no es letra muerta que yo guardo, que simplemente hago por cumplir un requisito, sino que debe ser un documento vivo y por eso desde la primera clase debo socializarla, cada parte. Hay otra cosa muy importante que tiene también el formato y son los acuerdos que hacemos con los estudiantes. Y estos acuerdos son como las reglas de juego. Y si están desde el principio claras, pues vamos a tener menos inconvenientes frente al desarrollo de la clase. Y en esos acuerdos están cosas muy importantes como la convivencia, elementos que planteaba ahorita también David, ¿no? Cómo vamos a manejar los conflictos o cómo vamos a hacer si tenemos un incumplimiento. Esos elementos son claves en el proceso de aprendizaje y por eso desde el primer momento hay que socializarlo con ellos. Es posible que los estudiantes digan, me parece que en este acuerdo o en este punto no nos quedó claro porque no incluimos otro. También que el profesor pueda estar abierto y flexible a poder incorporar estos elementos que puedan enriquecer el desarrollo del curso. Es muy importante socializar, pero no pensar que ese ya es como la ley, que a veces nos preguntan los profesores, ay, pero ¿y si no desarrollo esto, si no hago eso, entonces qué pasa? No, también la guía de asignatura, si bien es un instrumento que nos permite orientar el proceso, tampoco es una ley que no pueda tener modificaciones durante el desarrollo, porque puede ser que un RAE yo me haya planeado algunas actividades en cierto tiempo, pero con el grupo de estudiantes pues no lo pude desarrollar en ese tiempo, tengo que dar más tiempo, entonces hay que ser también flexibles para poder hacer las adaptaciones en el camino si se consideran que son necesarias. A mí me gustó mucho ahorita escuchando a Milena el tema de los RAEs. Me parece que realmente es muy importante reflexionar exactamente en cuál es como esa esencia del curso, qué es lo que realmente el profesor quiere hacer que quede en los estudiantes. En eso yo creo que lo que dice el diseño aplica, ¿no? O puede aplicarse en la enseñanza, como que menos es más, como que uno señale lo esencial y desarrolle eso esencial muy bien hecho. Y sumaría un poco a esa pregunta que hacías, Clarita, sobre la conexión, si el profesor se vuelve como un aliado de los estudiantes para que puedan superar el contenido. No que el estudiante sienta que tiene como dos adversarios un poco al entrar al aula, ¿cierto? Como el contenido y el profesor,
que el profesor es un guardián del umbral que no lo deja pasar, sino que el profesor de verdad esté ahí para animarlo, para decirle que aunque no es fácil, él le va a ofrecer su experticia, le va a ofrecer sus conocimientos, sus algoritmos para resolver las cosas para que el estudiante triunfe. Mira que eso que mencionas lo dice nuestro enfoque pedagógico de aprender a aprender alrededor del profesor como guía. ¿Cómo hacemos que el profesor realmente se vuelva un aliado del estudiante para conseguir esos resultados de aprendizaje? Que no se vuelva, me gustó mucho la expresión, como ese guardián adversario del estudiante. Qué bueno verlo así, qué bueno también que los profesores y profesoras nos puedan ver a las unidades centrales como esos aliados también en ayudarlos a encontrar las mejores formas de apoyar a sus estudiantes. Hay algo que también menciona nuestro enfoque pedagógico y tiene que ver con cómo aprovechar los recursos digitales y no digitales para potenciar la propuesta pedagógica con los estudiantes. Y a veces eso lo vemos como un accesorio, ¿no? O algo que pienso después, pero que se debería pensar desde el principio. Cuando estoy pensando en mi curso, ¿cómo me apoyo con las herramientas que tiene la universidad y con otras libres también para que eso que estoy proponiendo con mis estudiantes tenga mucha más potencia y significado para los estudiantes? Mari, ¿qué nos quieres proponer sobre eso? Bueno, pues parto también del principio que comentaba Milena, y es que en la incorporación tecnológica lo que debe primar es el principio pedagógico. Es decir, la guía es la carta de navegación para todo lo que va a ser el diseño de la experiencia de aprendizaje del estudiante. Luego, si esto incluye incorporar ciertas estrategias alrededor de conocer a los estudiantes, también va a incorporar estrategias, por ejemplo, si mi clase es presencial, entonces seguramente me iré de pronto por una gamificación en el aula, una estrategia de trabajo colaborativo, pero que me va a requerir ciertas herramientas o ciertos instrumentos, ya sea digitales o tecnológicos, que puedan mediar esa estrategia. Si la clase es virtual, seguramente todo lo que tenga que ver con el recurso de videoconferencia, el recurso de esas actividades que son asincrónicas y le permiten seguimiento, pues van a ser primordiales para que se pueda cumplir con esos resultados y con esa articulación entre contenidos y actividades. Entonces, parte de ese principio es la guía, porque es lo que indica todo: la modalidad, el tiempo, los resultados a qué le quiero apuntar, si son contenidos, cómo los debo direccionar, que ese escenario, en este caso, que nosotros digamos que instamos a los profesores y las profesoras a que utilicen el aula no como un repositorio, donde pues está la guía porque es, digamos, mandato o porque es necesario, sino porque la guía es esa primera puerta de entrada a lo que es el desarrollo del curso. Y es una mejor manera de poderla divulgar y que siempre esté transversalmente y durante todo el desarrollo del curso en el aula. Pero entonces, ya para que mi curso no se vuelva un repositorio, es que los contenidos, por ejemplo, estén redireccionados al CRAI, para que no haya de pronto un uso indebido del material de estudio, orientemos al estudiante en desarrollo de habilidades de búsqueda y uso de la información. Entonces, a veces el poner la cita de referencia bibliográfica puede darle más al estudiante que subir simplemente el documento y de cierta manera dejarles todo de una manera muy ágil y muy expresa. El aula es realmente más que un recurso, es pensarlo como un entorno para el aprendizaje. Entonces, el diseño de la guía va de la mano con el diseño del aula para que el profesor pueda disponer de los contenidos, pueda pensar en unas actividades, que no quiere decir que use todo el equipamiento tecnológico, que es a veces uno de los miedos y los temores, y es que no vamos tan rápido como está evolucionando la tecnología. Y en realidad no es necesario. A veces podemos aprender a manejar una o dos y hacerlo muy bien y que no sea traumático para el estudiante. Que además también pues es un estudiante que no va a hacer solo una asignatura, sino que va a tener todo un camino y pues luego si en todos los grupos hacen trabajo en grupo, en todos hacen quizzes, en todos hacen Kahoot, llega a ser saturado también para el estudiante ese proceso. Entonces, ¿qué le recomendamos, profe? Mira la guía, cuál es la metodología, bajo qué estrategia va a ser la esencia del curso y a unos principios básicos como es determinar los contenidos, que esas actividades que se asignen como una tarea, como un examen, en lo posible se hagan desde el aula, y también eso les ayuda con la cultura del tiempo, porque al estudiante le determina unas marcaciones en su calendario, que eso le ayuda a tener como esa, digamos, autorregulación y ese control de cómo estoy en tiempos, para poder hacer entregas y pues para no estar de pronto con todo a última hora o todo acumulado en el mismo momento.
Otra parte importante es conocer sus estudiantes. El aula les permite descargar la lista de estudiantes, validar precisamente que los que tengo en clase son los que han llegado, y algunos utilizan la herramienta de asistencia, por ejemplo, que también permite el aula. ¿Qué les instamos? Que la asistencia no sea también como regla y juicio. Por ejemplo, la actividad de asistencia que tiene el aula permite que el mismo estudiante llegue y marque su registro, o que la utilicen más para estrategias de puntos, por ejemplo, en temas como la gamificación, o donde vamos a dar unos bonos y a tener como unos incentivos. La asistencia, más que su nombre mismo, es más un sistema de puntos, pero es porque el que llega participa activamente, y cambian esas convenciones de llegó o no llegó por participó activamente o hizo otro tipo de participación en el aula. Entonces es que la herramienta realmente se puede como adaptar a la estrategia, y es lo que nosotros desde la Dirección de Educación Digital buscamos. Primero, conocer al profesor, a su curso, desde su guía que propone, y en ese sentido poderle dar las orientaciones. Para quien ya lo hace, ellos vienen evolucionando. Ya se han vuelto como más expertos, apropian, y es lindo porque adaptan, y algunos también llegan a crear a partir de la herramienta, que inclusive no debe ser del aula, puede ser de afuera. Entonces trabajan mucho con Canva, con Geniali, que también tiene juegos, y las van incorporando y nosotros les hacemos pues el acompañamiento. En el caso de aquellos que pues están como hasta ahora explorando, identificando, lo que hace la dirección es precisamente ser un facilitador, porque pues a veces uno puede tener todo a disposición, pero también puede ser demasiado. Entonces, entre preparar el curso, recibir los estudiantes, aquello que es parte de la experiencia también va quedando como para otro momento, y resulta que si yo en el principio alisto como muy articuladamente, el aula se me va a volver un facilitador para el momento en que vaya a sacar notas, para el momento en que voy a verificar el sistema de puntos o la estrategia que insté con los estudiantes. Pues el aula me va a dar datos, me va a dar trazabilidad, me va a dar calificaciones. Entonces va a ser un escenario muy optimista para el estudiante, porque no es el aula solamente para entrar a ser evaluado. Y va a ser muy optimista para el profesor, porque ese tiempo que ocupó preparando, ya en la ejecución, realmente es tiempo pues que lo va a haber invertido en la facilidad que le propicia ese entorno. Muchas gracias. Precisamente a propósito de lo que nos dices de qué servicios pueden tener los profesores, les voy a proponer que cada uno nos cuente 2 posibles servicios a los que pueden acceder los profesoras y profesoras que están pensando qué van a hacer este semestre en su curso. Bueno, nosotros pues tenemos varios servicios, entre esos clave en este momento de alistamiento de los cursos y a un acompañamiento en guía de asignatura específicamente. En este servicio nosotros les damos unos aspectos claves a tener en cuenta para poder diseñarla o rediseñarla, para poder precisar los RAEs, que era lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, estrategias, etcétera. Y además de ese acompañamiento específico en guía de asignatura, pues hay otros acompañamientos que están relacionados en aspectos pedagógicos, didácticos, de evaluación, que pueden ser complementarios a esto. Y complementario pues estarán los cursos que empezarán en la oferta y que ustedes pueden tener disponibles allí de acuerdo a las necesidades que consideren pertinentes. Muy bien, desde Your Emotion. Bueno, desde Your Emotion y tenemos una iniciativa muy importante que es Aulas Emocionalmente Seguras, que se ha venido construyendo también en trabajo conjunto con el CEAP. Y ahí yo creo que podría mencionar los cursos de desarrollo profesoral en los que nosotros aportamos en la línea de docencia desde lo humano, que ahora se han organizado también y le permiten a los profesores certificar un diplomado en aulas emocionalmente seguras, si ellos completan como unos mínimos que están allí descritos en el documento. Entre estos cursos tenemos espacios relacionados con la inteligencia emocional, con la psicopedagogía de las emociones para aplicarla pues en distintos escenarios de aula, distintas herramientas que nos permiten como acercarnos mucho al profesor y darle más esos componentes del nivel actitudinal para una mejor interacción con sus estudiantes, una interacción más significativa, un aprendizaje más profundo. Y también ya en una perspectiva individual, la asesoría psicopedagógica que hacemos nosotros también desde Aulas Emocionalmente Seguras para que profesores, profesoras que quieran trabajar más en sus didácticas, en el aula, en cómo pueden trabajar con el tema de emoción, motivación, comunicación, podemos tener este espacio como de asesoría personalizada.
Quiero interrumpir acá porque eso es algo que nos comentan mucho los profesores en las inducciones. ¿Cómo conecto con estudiantes que los veo cada vez más desmotivados o siento que no logro esa articulación con mi grupo de estudiantes? Y aquí es muy importante ese servicio que ustedes brindan, el poder mirar para el caso particular, para el profesor o profesora particular y sus intereses, cuál es la mejor estrategia para poder conectar. De acuerdo, yo creo que es una cuestión muy importante como revisar esto uno a uno. Hay circunstancias en las que uno puede ver que de pronto el asunto es la manera en la que se hace la introducción misma a la clase. Cuando la clase se presenta como un desafío que es medianamente imposible, pues de una vez la gente se desconecta, ¿no? Hemos tenido casos de estudiantes que nos cuentan, por ejemplo, que algunos profes les presentan una materia diciendo esto es muy importante, aunque no tiene mucha aplicación en el mundo real, pero bienvenidos. Entonces, si yo no estoy haciendo de verdad como una presentación destacada de mi asignatura, no puedo esperar que ellos estén conectando. Yo creo que todo el conocimiento que es realmente profundo para uno está relacionado con la vida, y creo que es artístico también que el profesor lo pueda conectar así. Algunos maestros que nos han acompañado en un espacio que se llama Café Maestro, que lo hemos hecho a veces también en aulas emocionalmente seguras, tienen ese sello. Eso es como característico de esos profesores. Hay profesores de jurisprudencia, de economía, que tienen ese sello y son capaces de plantearle al estudiante un dilema y acercar ese dilema como a su situación personal. Darle incluso como un toque emocional. Ponerlos a pensar en algo y luego decir, supongamos que ese problema le está sucediendo a alguien en su familia. Digamos, ¿usted qué hace? Su mamá, su abuelita. Aterrícelo ahí y resolvámoslo. Metámosle esas variables emocionales para pensar de otra manera. Lo otro, ¿sabes con qué conecto también, Clarita? Cuando íbamos a volver del confinamiento pandémico, había muchas resistencias. Yo recuerdo haber encontrado resistencias en estudiantes y en profesores. Hay profesores que decían, yo no quiero volver. Yo puedo ver a todo el mundo en primer plano en la cámara, me les el nombre, cosas que a veces no podía hacer en el aula. Yo no quiero volver. Y otros chicos que decían, en consulta recuerdo una estudiante que decía, no sé qué voy a hacer, David, 2 horas mirando yo a un profesor, ahí hablando vainas, no, yo ya no puedo, ya no estoy para eso, ¿sí? Y creo que cuando se empezó a resolver, apareció un principio que me pareció interesante, como que las personas decían que la presencialidad valga la pena, ¿sí? Porque bueno, sin ánimo de nada con la cuestión virtual, pero si muchas personas decían, si el profesor va a hacer solamente un monólogo, ese monólogo lo puede transmitir por Zoom y yo lo puedo estar en mi casa y lo recibo. Pero si nos vamos a encontrar que el encuentro valga la pena, ¿sí? Que la transmisión, más bien, que el tema no sea transmisión de contenido, sino que sea realmente que suceda algo, que haya un juego, que haya alguna clase de interacción a partir del cual la persona pueda aprender. Y puedo aprender en comunidad, reitero. Mi Mari, retomando esa idea de David, ¿cómo hacer que la incorporación de tecnologías valga la pena? Que no sea accesorio, que no sea por jugar, que no sea por la falsa idea de innovar, porque si no es con tecnología no estamos innovando. De acuerdo. Sí, ese precisamente es una de las características cuando hablamos de innovación, y es que hay una presunción de que se innova solo si hay tecnología y el tema digital en el aula. Pero no, porque tenemos innovación con y sin tecnología. Entonces, parte de lo que nosotros buscamos en nuestros profesores es que haya, pues, primero espíritu de aprendizaje, porque de cierta manera somos los primeros llamados a tener desarrollado y fortalecido el tema de las habilidades y competencias digitales. No solamente para el entorno académico, sino para muchos otros aspectos en donde, pues, requerimos tanto a nivel familiar resolver algo como a nivel profesional de pronto atender algo, o si buscamos de pronto promovernos en ciertos aspectos donde somos fuertes. Indudablemente necesitamos desde saber manejar el correo electrónico y sus funcionalidades, como en el caso académico, por ejemplo, presentar nuestras buenas prácticas y experiencias a partir del uso de diferentes recursos digitales. Entonces, lo que nosotros hemos hecho desde la dirección ha sido consolidar el modelo de competencia digital para la docencia, porque eso le daba un sentido precisamente a que no es simplemente incorporar la tecnología, y este semestre usé Kahoot y aprendí una herramienta, sino que es más allá de las herramientas. Ellas mismas evolucionan, pero nosotros no en la misma velocidad. Sin embargo, cuando uno sí se fortalece en competencia, entender un entendimiento de cuándo soy competente, cuándo la conozco, la uso y cómo la apropio, realmente como profesor veo una ruta de aprendizaje. Entonces, ¿qué hace el modelo de competencias? Darles eso. ¿Dónde estoy? Hago un diagnóstico, entonces me da cuenta de qué sé, cuál es el nivel de lo que sé y cómo lo he aplicado, y también me aportan que inmediatamente termino el diagnóstico de la competencia o de las competencias, le da al profesor su reporte con unas series de
recomendaciones de cursos, como los que mencionábamos, los cursos de desarrollo profesoral, de acompañamientos, de talleres, de webinars o temas ya que han sido pregrabados y experiencias que ya se encuentran divulgadas, donde uno como profesor o como profesora pues autónomamente también puede entrar a revisar. Y en la medida en que ellos van a encontrar esa ruta, cada quien pues desde sus intereses y desde eso precisamente que le mueve, entonces va a querer seguramente fortalecerse en la competencia de diseño de escenarios digitales para el aprendizaje o en la competencia de evaluación en ambientes digitales, en la competencia de creación y uso de contenidos y recursos digitales, y la otra competencia es de comunicación y colaboración para ambientes virtuales. Entonces ya eso nos ha permitido que el profesor encuentre, digamos, de pronto esa primera motivación a que no es aprender, ir a una capacitación y ya, o ir a un taller y de pronto eventualmente sí lo aplico, sino que finalmente desde una ruta que se le da va a poder elegir, ya sea con nuestros servicios o los servicios de las áreas de apoyo, porque todas aportamos a los profesores en la medida en que ellos buscan pues crecer profesionalmente. Entonces no hay una que sea más relevante que otra, sino que indudablemente es un tema donde nos articulamos todos. Y tenemos el servicio también de asistencia y capacitación, muy inicial y también muy para la parte de resolución de incidencias, que no es menor, porque pues ocasionalmente cuando el profesor ya toma el riesgo o el querer hacerlo, pues también pasa que a veces en la prueba puede surgir alguna situación con el estudiante. Entonces lo que le decimos al profesor es, hay un equipo de apoyo donde puedes redireccionar al estudiante y de esa manera nosotros buscamos resolver esas situaciones o circunstancias que por ser de tecnología pues pueden pasar. Entonces de esa forma él no va solo o no tiene que ser también digamos técnico y diseñador y una serie de temas que seguramente no estaban en su radar, por decirlo de alguna manera. En cambio, si él sabe que tiene un área de apoyo donde el estudiante puede escribir cuando subió el documento y por alguna razón no le quedó cargado, cuando hizo el examen y por alguna situación o una desconexión, y entonces qué pasa con el examen. Esas situaciones se resuelven desde la Dirección de Educación Digital cuando ellos escriben al correo de servicios.virtuales para que nosotros le podamos dar esa primera línea de comunicación y de orientación al estudiante. Entonces es otra forma de mediar y facilitarle el camino al profesor para que él sepa que tiene un equipo de apoyo que le va a brindar ese respaldo en el momento en que decida utilizar los recursos. Muy bien, entonces si queremos contactar a la Dirección de Educación Digital, servicios.virtuales@urrosario.edu.co. Así es. En el caso de YourEmotion, youremotion.dmu@urrosario.edu.co. y en el caso de los servicios del CEAP. En nuestro caso, pues está el portal de servicios al profesor, que lo pueden encontrar en la página de profesores, opción servicios al profesor. Ahí encuentran todo el catálogo de actividades que tenemos disponibles, que están también ahí. También van a encontrar la Dirección de Educación Digital y a YourEmotion, porque son nuestros aliados también en este proceso. O al correo del CEAP, que es enseñanza.y aprendizaje@urrosario.edu.co o formacionprofesoral@urrosario.edu.co. Muchísimas gracias, Mari, David, Milena. Creo que esta es información muy importante para nuestros profesores, como lo decíamos, tanto para los antiguos como para los que empiezan este semestre en la universidad, y los invitamos entonces a aprovechar todos estos servicios. Vale, muchas gracias. Estaremos presentes para ellos. Gracias por la invitación y así será, estaremos presentes para nuestros profes. Sí, muchas gracias. Estamos muy atentos a lo que requiera. Gracias por acompañarnos en Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje. Esperamos que las ideas de hoy le inspiren y motiven en su camino educativo. Nos escuchamos en el próximo episodio.